Buenas tardes. Esta es una clase de química general para los alumnos de la carrera de técnico superior en farmacia del Instituto Superior Dr. Ramón Carrillo. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama soluciones. Esta es la primera parte de este tema que lo vamos a desarrollar en 2 o 3 clases y vamos a comenzar con una definición. Vamos a decir qué es una solución. Entonces, una solución es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias. La que se encuentra en menor proporción se denomina soluto y la que se encuentra en mayor porcentaje o mayor proporción recibe el nombre de solvente. Entonces, en principio, una solución está formada por un soluto y puede ser uno o más solventes. También hay otras definiciones de lo que es una solución. También podemos decir que es una mezcla de 2 o más sustancias en donde la que está en menor proporción se disuelve o dispersa en el seno de otra que se encuentra en mayor proporción. Ahora bien, seguramente muchos de ustedes alguna vez han preparado una solución sin saber que lo estaban haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros le agregamos una cucharita de azúcar a un vaso con agua, estamos preparando técnicamente una solución. ¿Por qué? Porque en el recipiente con agua, el agua vendría a ser el solvente porque se encuentra en mayor proporción y cuando nosotros le agregamos una cucharita de azúcar, ¿sí?, y revolvemos para que el azúcar se disuelva en el seno del agua, estamos preparando técnicamente una solución. Lo mismo que cuando se le agrega un poco de sal a una cacerola, a una olla que contiene agua y en la cual nosotros vamos a preparar algún alimento, estamos preparando técnicamente una solución. Entonces, una solución, en este caso, en el ejemplo del vaso de agua con azúcar, el azúcar, que está en menor proporción, vendría a ser el soluto y el agua, el solvente. Ahora bien, esa operación que nosotros hacemos en forma cotidiana de revolver el contenido del vaso de agua con la cucharilla o el vaso de café también cuando le agregamos un cubito de azúcar, nosotros revolvemos y esa operación se llama disolución. Se dice que estamos disolviendo el soluto en el seno del solvente. Ahora bien, no es lo mismo agregarle una cucharita de azúcar al vaso que agregarle 2 o 3 o incluso 4. ¿Cuál sería la diferencia? En el caso en el que nosotros ponemos una sola cucharita de azúcar, la cantidad de azúcar por cada mililitro no es la misma que cuando nosotros agregamos 3 o 4 cucharadas de azúcar. Obviamente acá la cantidad de azúcar en el mismo volumen va a ser mucho mayor. A eso se le llama concentración de la solución. Entonces vamos a definir este concepto. Concentración. Pregunta de examen. ¿Qué es la concentración de una solución? La concentración de una solución viene a ser la cantidad de soluto disuelta o dispersa en una determinada cantidad de solvente. ¿Por qué decimos una determinada cantidad? Porque no necesariamente el solvente puede ser un líquido, como en el ejemplo del azúcar, sino que puede ser una mezcla de 2 sólidos, ¿sí? Puede ser, supongamos, cuando se prepara en farmacia hospitalaria talco mentolado, se mezclan cantidades de mentol polvo o mentol cristal pulverizado con una determinada cantidad de talco. Esa mezcla responde a la definición de lo que es una solución. Es una mezcla de 2 sustancias en las cuales la que está en menor proporción vendría a ser el soluto y la que se encuentra en mayor proporción, el solvente. Es decir, que las mezclas pueden ser de líquido en líquido, sólido en líquido, pueden ser de 2 sólidos
y todas las combinaciones que a ustedes se les ocurran, inclusive puede ser un polvo disuelto en una masa gaseosa, como es el caso del aire, ¿sí? Donde nosotros tenemos continuamente polvo en suspensión que está disperso en una determinada masa de aire. Bueno, entonces, repetimos, la concentración de una solución viene a ser la cantidad de soluto que se disuelve o dispersa en una determinada cantidad de solvente. Bien, borremos esto y ya que tenemos escrita acá la palabra concentración, vamos a hacer una clasificación de los distintos tipos de concentraciones, ¿sí? En primer lugar tenemos la concentración porcentual. Concentración porcentual o tanto por ciento. Concentración porcentual o tanto por ciento. Esta concentración porcentual a su vez se subdivide en por lo menos 3 tipos, de los cuales nosotros vamos a ver una concentración que se llama tanto por ciento, peso en volumen. Hay otra que se denomina o recibe el nombre de tanto por ciento, volumen en volumen. Y por último vamos a tener la concentración porcentual, tanto por ciento, peso en peso. Entonces, estas concentraciones porcentuales normalmente aparecen en una variedad grande de medicamentos que tienen su aplicación tanto en medicina como en farmacia. Otra concentración que también aparece en muchos medicamentos y soluciones que se utilizan para enfermería, curaciones, es la concentración molar. Ya vamos a definir cada una de estas. Concentración molar. Otra concentración se denomina concentración normal o concentración en equivalentes químicos. Y también vamos a anotar la concentración, anotemos esta, ppm, que significa concentración en partes por millón. Bien, en realidad existen por lo menos 3 o 4 tipos más de concentraciones, pero solamente vamos a mencionar estas porque son los tipos de concentraciones que generalmente aparecen en la mayoría de los productos que elaboran la industria farmacéutica y que tienen aplicación, como les dije, en medicina y farmacia. Bien, antes de desarrollar cada una de estas concentraciones o tipos de concentraciones, vamos a definir otro parámetro que se denomina solubilidad. ¿Qué viene a ser la solubilidad? La solubilidad es la cantidad de soluto que se disuelve o dispersa por cada determinada cantidad de solvente o de solución y a una determinada temperatura, ¿sí? Eso es la diferencia que hay entre estas dos definiciones, ¿sí? Son parecidas, pero no es lo mismo. Una nos indica cuánto se disuelve, la solubilidad, cuánto se disuelve de soluto en una determinada cantidad de solvente o en una determinada cantidad de solución y a una determinada temperatura. Porque ustedes recuerden, por ejemplo, cuando nosotros estábamos analizando el caso del azúcar, el ejemplo del azúcar disuelto en agua, no es lo mismo intentar disolver 3 o 4 cucharadas de azúcar en medio litro de agua a una temperatura baja, ¿sí? En un determinado momento, por más que nosotros estemos revolviendo con la cucharita para poder disolver esa cantidad de azúcar, en un determinado momento va a ocurrir de que la solución se satura, o sea que ya no disuelve más a esa temperatura. Pero si nosotros calentamos el recipiente, la solubilidad del azúcar aumenta, ¿sí? Es más fácil disolver sal, hablemos de sal gruesa, en un poco de agua caliente que en agua fría. Bien, entonces tenemos la definición de solución,
que tiene soluto y solvente, qué es la concentración y qué es la solubilidad. Esta solubilidad normalmente se expresa en gramos por mililitro, ¿sí? Escribamos acá, ya vamos a hacer unos problemas ejemplo. La solubilidad siempre se expresa en gramos por mililitro. Bueno, borremos un poquito entonces esta clasificación de algunos de los tipos de concentraciones que existen y vamos a desarrollar en primer lugar la concentración porcentual tanto por ciento peso en volumen, ¿sí? Estas otras las vamos a dejar para más adelante. Bien, también pregunta de examen. ¿Qué es la concentración porcentual tanto por ciento peso en volumen? Esta concentración tanto por ciento peso en volumen nos indica cuál es la cantidad de soluto que está disuelta o que está contenida en 100 volúmenes de nuestra solución, ¿sí? Puede ser en 100 mililitros. Supongamos que la concentración de una solución sea 25% peso en volumen, ¿sí? Es decir, la pregunta de examen en este caso sería ¿qué significa que una solución tenga una concentración 25% peso en volumen? Eso significa que hay 25 gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. Entonces, esto tiene ese significado. Si la concentración es 25% peso en volumen, eso nos está indicando que hay 25 gramos del soluto disueltos en 100 mililitros de solución. Ese es el concepto de este tipo de concentración. Bien, entonces vamos a ver cómo se aplica esto en el ámbito de la medicina o de la farmacia o en el ámbito de los laboratorios que elaboran medicamentos. Supongamos que a nosotros nos piden preparar o que se desea preparar una solución de cloruro de sodio, ya sabemos que esta es una sal de un hidrácido, cloruro de sodio. Bien. Nos piden preparar una solución de cloruro de sodio al 25% peso en volumen y la cantidad que nos piden preparar es, supongamos, 500 mililitros, ¿sí? Entonces, el problema concreto es este. Se pide preparar una solución de cloruro de sodio 25% peso en volumen y la cantidad a preparar es de 500 mililitros. Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para resolver este problemita? Y de paso vamos a ver también cómo es la técnica de preparación de la solución. Si nuestra solución tiene que ser 25% peso en volumen, eso significa que vamos a tener 25 gramos, en este caso, del cloruro de sodio. Escribamos la fórmula molecular, 25 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución. Y como nosotros tenemos que preparar 500 mililitros de esta solución, entonces, ¿qué cantidad de cloruro de sodio vamos a necesitar? Como ven, estamos planteando una regla de 3 simple del tipo que vimos en las clases de matemáticas y que por supuesto es fácil de resolver. Entonces repitamos el concepto. Se debe preparar 500 mililitros de una solución de cloruro de sodio, puede ser de cualquier otro soluto, cuya concentración sea 25% peso en volumen. ¿Qué quiere decir 25% peso en volumen? Que tenemos que tener 25 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución. Y para preparar 500 mililitros de solución, ¿qué cantidad de cloruro de sodio necesitamos? Una cantidad de X. Bueno, ¿cómo se calcula esta cantidad? Resolvamos la regla de 3 simple. Son 25 gramos multiplicado por 500 mililitros y todo eso dividido 100. Recuerden que esa es la forma de plantear o de calcular
esta variable en función de los valores que aparecen acá. Entonces, como verán, los mililitros se simplifican, también podemos simplificar estos dos ceros y resulta que, en definitiva, tenemos 5 por 5, son 25, 5 por 2, 10 y 2, 12. 125 gramos. Bien. Entonces, resulta de que vamos a necesitar 125 gramos de cloruro de sodio para preparar esta solución. Ahora, el otro tema que también se pregunta, por supuesto, en los exámenes y también en los exámenes finales, es cómo hago o cómo se hace, cómo se procede para preparar esta solución, ¿sí? Bueno, una vez calculada la cantidad de soluto que necesito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pesar esta cantidad en una balanza analítica. Hoy en día se disponen de una variedad bastante grande, por suerte, de balanzas digitales que pesan con mucha precisión. Es decir, nosotros en cualquiera de esos tipos de balanza vamos a tener en la pantalla, vamos a tener una cosa así como esta. De este punto para este lado son los números enteros. Y a continuación tenemos 1, 2, 3, 4 decimales de resolución. Eso quiere decir que podemos pesar, supongamos, no 125, supongamos que quieramos pesar 5 gramos, 5,25 gramos, supongamos, ¿sí? Entonces, esta balanza, ¿cómo registraría ese peso? Lo registraría así, 5.25, o sea, 5 gramos con 25 miligramos, ¿sí? O con 250 miligramos, porque la última cifra ya vienen a ser 10 milésimas de gramo. La primera cifra decimal vendrían a ser decigramos. Después tenemos centigramos, miligramos y tenemos 10 milésimas de gramo, ¿sí? Entonces son balanzas que pesan con muchísima precisión. En el caso de que nosotros queremos pesar nuestros 125 gramos, la balanza nos tiene que marcar esto, 125 con los 4 decimales que no tomamos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos calculado la cantidad que necesitamos para preparar la solución, ¿qué hacemos? Pesamos eso en una balanza analítica, ¿sí? Las balanzas analíticas, como les digo, son las que tienen 4 dígitos de resolución. Una vez que hemos pesado nuestros 125 gramos, ¿qué hacemos ahora? Los colocamos, de paso vamos a ver un poco de material de vidrio de uso corriente en un laboratorio de química. Lo colocamos en lo que se denomina un vaso de precipitados. Vamos a escribir el nombre por acá. Vaso de precipitados. Así se denomina. Ahí está. Colocamos entonces los 125 gramos que pesamos con el mayor cuidado. Los colocamos dentro de un vaso de precipitados. Como tenemos que preparar 500 mililitros, tomamos parte de esa agua, supongamos 100 mililitros, y le agregamos agua a nuestro vasito de precipitados. También, de paso, les comento que este tipo de material de vidrio, como el vaso de precipitado, las varillas de vidrio, y en general, todo tipo de material de vidrio que se usa habitualmente en un laboratorio de química, están hechos de un vidrio especial que se denomina vidrio de borosilicato. Este vidrio de borosilicato lo hace apto para ser sometido a calentamiento a temperaturas de hasta 150 a 200 grados centígrados. Si nosotros hubiésemos utilizado un recipiente de vidrio común, lo calentamos un poco, a los 30, 40 grados de calentamiento, 50 grados quizá, el vidrio se rompe, el vidrio común. Pero esto, al ser material de borosilicato, para uso de laboratorio específicamente, se lo puede someter a grandes calentamientos. Bueno, colocamos nuestro soluto en el vaso de precipitado con un poco de agua y después, con ayuda de una varilla de vidrio, esto se denomina varilla de vidrio.
con ayuda de una varilla de vidrio, vamos a revolver, ¿sí? Vamos a revolver hasta que el cloruro de sodio se disuelva, ¿sí? Es decir, a medida que nosotros vamos haciendo la operación de agitación con la varilla de vidrio, vemos que la masa de soluto se va disolviendo en el seno del agua. Normalmente el agua que se utiliza para preparar las soluciones es agua destilada. También se puede utilizar agua bidestilada según el requerimiento de la pureza que deba tener nuestra solución. Puede ocurrir que eventualmente algún soluto sea poco soluble, o sea que su solubilidad en agua a una determinada temperatura sea baja. Entonces, si hay algún inconveniente o se dificulta mucho disolver esta cantidad de cloruro de sodio en un poco de agua, lo podemos someter a un calentamiento suave. Ustedes observen que este símbolo que acabamos de dibujar acá es un círculo que está atravesado por una línea diagonal. Ese símbolo significa fuente de calor. Es decir, si esto es poco soluble o tenemos dificultad para disolverlo, lo podemos someter a un calentamiento suave. El calentamiento puede ser por medio de una placa de calentamiento o bien, si no disponemos de mucho equipamiento en el laboratorio, lo podemos hacer a una llama, pero colocando una tela de amianto entre la llama directa y el vasito de precipitados. En general, la solubilidad de las sustancias aumenta con la temperatura. Ya vamos a hacer un gráfico de algún tipo de solubilidades clásicas, pero al calentarlo suavemente esto se disuelve totalmente. Una vez que nos aseguramos de tener esto totalmente disuelto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo tenemos que trasladar a otro recipiente que tiene esta forma. A ver, lo vamos a dibujar. Ahí está. Bien, entonces tenemos que trasladar esto que hemos disuelto acá, lo trasladamos a este recipiente que tiene un cuello largo, el cuerpo es redondeado y tenemos que elegir uno de esos recipientes que tenga una capacidad de 500 mililitros porque ese es el volumen que nosotros queremos preparar. Entonces, volcamos esto acá con ayuda de un embudo y tenemos que ese contenido alcanza a esa cantidad. Recuerden que esto tiene un volumen de 500 y nosotros hemos utilizado alrededor de 100 mililitros solamente. Después, ¿qué se hace? Tenemos que enjuagar este vaso con un poco más de agua destilada para arrastrar eventualmente algún resto que haya quedado adherido a las paredes del recipiente. Enjuagamos una o dos veces y agregamos todo el contenido hasta acá. Por último, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir agregando agua acá hasta que el volumen del líquido alcance este nivel que está marcado acá. Que se denomina menisco. Bien, entonces en el recipiente donde vamos a terminar de preparar la solución tiene una marca en el cuello que se denomina menisco. Entonces tenemos que seguir agregando agua hasta que el nivel del líquido llegue al menisco. Ahora bien, en ese menisco
Lo vamos a dibujar acá un poquito más grande. Como esto es un recipiente que tiene un cuello largo, eso se denomina técnicamente tubo de paredes delgadas. En los tubos de paredes delgadas hay un fenómeno que está relacionado con los líquidos y que se denomina, digamos, la propiedad en cuestión es la siguiente. La superficie libre del líquido forma una superficie cóncava que puede ser hacia arriba o hacia abajo. En la mayoría de los casos, cuando nosotros preparamos soluciones, esta forma cóncava tiene la que yo he dibujado acá. Y a medida que nosotros vayamos agregando agua, si es necesario de a gota, para que el nivel del líquido llegue a la altura del menisco, podemos tener tres situaciones. Una de las situaciones sería esta, de que la superficie cóncava tenga un borde en cada uno de los extremos de esa línea. Otra puede ser que esté intermedia y otra, que es la última que hemos dibujado, es que sea tangente al aforo. Entonces, ¿cuál vendría a ser la situación correcta en este caso? Esto recibe el nombre de aforo y la superficie libre es la que recibe el nombre de menisco. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es agregar agua hasta que el menisco sea tangente al aforo. Entonces en ese punto, cuando nosotros vamos agregando agua y el menisco queda tangente al aforo, en ese momento dejamos de agregar agua, tapamos esto. Esto tiene una tapa de vidrio esmerilado que es hermético. Lo tapamos, agitamos un poquito y ya tenemos preparada nuestra solución. Entonces, hacemos una pequeña corrección. Esta línea que está dibujada o marcada acá, biselada en el cuello de este recipiente, recibe el nombre de aforo. Y la superficie libre del líquido dentro del tubo de paredes delgadas recibe el nombre de menisco. Bueno, entonces, esa forma de preparar soluciones es la que normalmente nosotros tenemos, esa técnica vendría a ser, es la que nosotros tenemos que acostumbrarnos a manejar o a utilizar. Y en general las soluciones que se preparan en un laboratorio de farmacia son de sólidos disueltos en agua. Eventualmente se preparan soluciones con mezclas de dos líquidos o mezclas de dos sólidos, pero las soluciones más habituales son estas. Entonces, borremos esto de acá. Y vamos a anotar un par de problemas para que practiquen primero el cálculo y después la forma de preparar la solución. En el primer problema vamos a pedir preparar 250 mililitros de una solución 30% peso en volumen de ácido sulfúrico. Ahí está. Entonces tenemos el volumen a preparar, 250 mililitros, tenemos la concentración, 30% peso en volumen, pero nuestro soluto en este caso es ácido sulfúrico. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el problema anterior? En el problema anterior, nuestro soluto era el cloruro de sodio, que es una sustancia que a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido. Es decir, estamos preparando una solución de un sólido disuelto en un líquido. Pero ahora ocurre que el ácido sulfúrico que nosotros tenemos que preparar es un líquido. Entonces necesitamos tener algunos datos de este ácido sulfúrico. Generalmente el ácido sulfúrico que se encuentra en la industria
En el certificado de calidad del producto o en la ficha técnica vienen los datos de la concentración del ácido sulfúrico, que generalmente ronda entre los 94 y los 98%, pero la concentración en este caso es peso en peso. Y también tiene que figurar la densidad, que en el caso del ácido sulfúrico es 1,83 gramos por cada mililitro. Bien, resolvamos este problema. A ver, en realidad lo que yo pretendía era que ustedes traten de resolver esto a sabiendas de que el ácido sulfúrico no es un sólido sino un líquido, pero se los voy a desarrollar para que lo tengan como ejemplo. Es un problema de examen final. En primer lugar, veamos esto. Vamos a cambiar un poquito la concentración. No pidamos 30%, veamos una concentración más baja, 10%. Ahí está. Una concentración más chiquita. En primer lugar, empecemos por acá. Si nosotros conocemos cuál es la concentración que tiene que tener nuestra solución, tenemos que empezar siempre por ahí. ¿Qué significa que la solución tenga una concentración 10% peso en volumen? Significa que necesitamos tener 10 gramos de ácido por cada 100 mililitros de solución. Bien, entonces ese es el concepto o la definición de lo que es la concentración tanto por ciento peso en volumen. Ahora bien, como yo quiero preparar 250 mililitros de solución, entonces tengo que preguntarme qué masa de ácido voy a necesitar. En este caso, qué masa de ácido puro, por supuesto. Entonces calculemos este X se calcula de esta forma, tenemos 10 gramos por 250 mililitros y todo eso dividido 100 mililitros. Ahí está. Simplificamos estas unidades, simplificamos este 0 con este de acá también lo simplifiquemos con este y resulta que 1 por 25 es 25. Bien, necesito 25 gramos de ácido y pongamos entre paréntesis puro. Bien, en el caso del problema anterior donde nuestro soluto era cloruro de sodio, una sustancia sólida, nosotros la pesamos directamente en una balanza analítica. Pero ahora, como el soluto es un líquido, ¿cómo hago yo para pesar 25 gramos de ese líquido? Existen algunas balanzas que tienen unos accesorios que nos permiten pesar líquidos, ¿sí? Pero si nosotros no disponemos de ese equipamiento o el laboratorio no lo tiene, nosotros tenemos que ver de qué manera yo tengo que sacar 25 gramos de un recipiente que contiene ácido sulfúrico. Eso va a estar contenido en una botella, en un recipiente adecuado, ¿sí? Y yo de este ácido sulfúrico tengo que extraer un volumen de líquido en el cual esté contenido los 25 gramos. ¿Cómo hacemos? Vamos a recurrir a estos datos que nosotros tenemos acá y que, como les repito, estos vienen en el certificado de garantía del producto o bien en la ficha técnica o ficha de seguridad e inclusive en algunos productos en los cuales son de marcas reconocidas. Estos datos vienen acá en el rótulo o en la etiqueta del envase. ¿Qué significa que el ácido sulfúrico contenido en esta botella tenga una concentración de 96% peso en peso? De paso, aprovechemos para ver cómo se interpreta esta concentración peso en peso. 96% peso en peso significa que nosotros tenemos que tener 96 gramos de ácido puro por cada 100 gramos de ácido, le llamemos ácido con impurezas, ¿sí? Si la pureza es del 96%, eso significa que hay 96 gramos de ácido puro por cada 100 gramos de ácido con impureza. Bien, y la cantidad de ácido puro que yo necesito, esos 25 gramos de ácido puro, van a estar contenidos en una masa proporcional
de ácido con impureza. Calculemos esta cantidad. Esa cantidad se calcula multiplicando 25 por 100, 25 por 100, 25 por 100 y dividido 96. Bueno, como todos son gramos, las unidades se van a simplificar y nos va a quedar en gramos también. Entonces, hagamos este cálculo, 25 por 100 dividido 96. Eso nos da 26,04. 0,41. Tomemos 3 decimales. Bien, 26,041. Bueno, entonces esta va a ser la masa de ácido con impurezas que yo tengo que sacar de adentro de la botella. Pero todavía sigo con el mismo problema. Yo lo que voy a terminar sacando en definitiva de la botella es un líquido. O sea que tengo que medirlo. Pero en ese volumen debe estar contenida esta masa. Para saber cuál es el volumen que tengo que extraer, recurro a la densidad. La densidad, ¿cómo se define? Es la cantidad de masa que hay por cada unidad de volumen. Como nosotros conocemos la masa que queremos extraer y conocemos la la densidad que figura en la etiqueta, despejamos volumen de acá y ya lo podemos calcular. El volumen despejado de acá, hacemos pasaje de términos. Recuerden que ya hemos practicado hacer pasaje de términos para despejar una variable. Entonces, el volumen que se necesita se puede calcular como el cociente entre la masa y la densidad. ¿Cuál es la masa que tengo que extraer? Los 26,041 gramos que acabamos de calcular, y eso lo vamos a dividir por la densidad. 1,83 gramos por cada mililitro. Acá las unidades de gramos se van a simplificar y veamos entonces cuánto nos da este cociente. 26,041 dividido 1,83. Eso nos da 14,23 mililitros. Ahí está. Bueno, entonces ya sabemos cómo tenemos que hacer para hacer los cálculos necesarios y ver de qué manera podemos preparar esta solución. 10% peso en volumen de ácido sulfúrico, 250 mililitros. Esta sería la parte. Estos mililitros son de ácido con impurezas, o sea que es el volumen que vamos a extraer de la botella. Ahora bien, ¿cómo se hace para preparar esta solución? Vamos a ver la técnica de preparación, porque acá hay que tener una serie de cuidados, ya que el ácido sulfúrico es un ácido muy irritante. Tal es así que en su ficha de seguridad tiene una simbología que nos muestra algunos dibujitos que hacen referencia al cuidado que tenemos que tener para no ser afectados si accidentalmente nos cae o nos salpica un poco de ácido sulfúrico. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es medir los 14,23 mililitros, lo podemos medir con una pipeta o lo podemos medir con una probeta. La probeta graduada es un tubo, vamos a dibujarlo así, que tiene un soporte de plástico y que está graduada. Y la graduación es bastante precisa, porque prácticamente todo el material de laboratorio que se utiliza para mediciones volumétricas está graduado o calibrado a 20 grados centígrados
que es la temperatura que debe existir dentro de un laboratorio en el cual se vaya a preparar esto, ¿sí? Es decir, si las temperaturas son muy diferentes, supongamos 30 grados o 10 grados menos, eso puede afectar el calibrado del instrumental de medición, ¿sí? Porque ustedes saben que el calor dilata los cuerpos y el material del que está hecho esto no escapa a esa regla. Bueno, entonces medimos con la mayor precisión los 14,23 mililitros y lo vamos a llevar a nuestro recipiente donde vamos a preparar la solución. Bueno, teníamos que preparar 250 mililitros, entonces elegimos un recipiente que tenga 250 mililitros de capacidad, ¿sí? Todo eso está escrito acá en alguna parte de este recipiente. El ácido sulfúrico es un ácido muy corrosivo y es un ácido muy deshidratante. Eso quiere decir que es un ácido que es ávido de agua. Donde hay un poquito de agua, el ácido se va para ahí, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos preparar esta solución vertiendo el ácido dentro de este recipiente y agregándole agua, cosa que en realidad no hay que hacer. ¿Por qué? Porque si yo tengo ácido sulfúrico acá adentro y empiezo a agregarle agua, lo más probable es que el ácido se proyecte hacia arriba, que es lo que en realidad ocurre si nosotros preparamos la solución de esa manera, y podemos tener algún accidente. Es increíble ver cómo al comenzar a agregar agua, el ácido empieza a levantarse hacia arriba, se proyecta hacia arriba para ir al encuentro del agua. Por lo tanto, el cuidado que hay que tener cuando preparemos soluciones de ácido sulfúrico es el siguiente. En primer lugar, vamos a colocar aproximadamente la mitad del volumen de agua acá, ¿sí? Y si es posible, agua que esté a una temperatura inferior a la temperatura ambiente en ese momento. Supongamos que en nuestro laboratorio tengamos 20 grados centígrados de temperatura ambiente, el agua tiene que estar a unos 5 o 10 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque al comenzar a agregar el ácido sulfúrico, ¿sí? Y cuando el ácido sulfúrico entra en contacto con el agua, se produce una reacción exotérmica. ¿Eso qué quiere decir? Que despide calor, se desprende calor. Y ustedes lo pueden notar simplemente tomando con la mano este recipiente, ¿sí? Entonces, a medida que vamos agregando ácido, tenemos que ir moviendo un poco, agitando un poco, para que se mezcle el ácido con el agua y además para que el calor generado se vaya dispersando. Entonces, esa es la manera en la cual se prepara esta solución. El ácido que nosotros hemos medido lo vamos agregando de a poco en este recipiente, agregamos agua. Una vez que terminamos de agregar todo el ácido, vamos agregando agua para que el volumen vaya subiendo. Y por último, ya saben que cuando el agua llega al cuello, o sea, el tubo de pared delgada, la forma que toma la superficie libre del líquido es una forma cóncava hacia arriba. Entonces, seguimos agregando agua hasta que esta forma cóncava que hemos dicho que se llama menisco sea tangente a la forma. Bueno, también se recomienda, si es posible, a medida que se vaya preparando esta solución, ir refrigerándola con chorritos de agua fría o de agua que esté a una temperatura más baja para ir intercambiando el calor. Bueno, entonces, esos son los dos problemas clásicos, digamos siempre, prácticamente siempre en un laboratorio de farmacia hospitalaria se va a presentar esta situación. Nos van a pedir que preparemos una solución de la cual nosotros vamos a conocer el volumen y la concentración. Entonces, eso es lo que vamos a hacer como tarea para la próxima clase, en la cual ya vamos a ver otro tipo de concentraciones. Entonces, ahora sí, problema 1. Preparar 300 mililitros de una solución 15% peso en volumen de, pongamos, cloruro de calcio. Aclaremos que este cloruro de calcio es un sólido, ¿sí?
Es un problema sencillo y fácil de resolver. El problema 2 nos piden preparar 150 mililitros de ácido clorhídrico de una concentración 25% peso en volumen. Entonces, en este caso vamos a tener ácido clorhídrico. Los datos del ácido clorhídrico son los siguientes. La densidad es 1,36 gramos por mililitro y la concentración, o sea la pureza lo vamos a escribir acá, la pureza de este ácido es del 37%. Recuerden que la pureza de la droga líquida viene expresada en tanto por ciento peso en peso. Es decir, este problema, en el problema 2, es un problema similar al ejemplo del ácido clorhídrico. Les repito entonces, hay que preparar 150 mililitros de una solución de ácido clorhídrico cuya concentración sea 25% peso en volumen. La densidad del ácido clorhídrico, 1,36 gramos por mililitro, y su pureza o concentración es 37% peso en peso. Bueno, esto sería todo por hoy. En la próxima clase vamos a ver el tema de concentraciones molares. Muchas gracias.